Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Secret of Use. Siempre quiero estar a tu lado, basados en el libro. Su corazón está traicionando sus pensamientos una vez más. Quizás sea hora de admitir que la mujer llamada Sanitada todavía hace que su corazón se acelere y le cause irritación. No importa cuánto oculte sus sentimientos cuando algo los conmueve, están expuestos. El corazón de la doctora Falada nunca ha olvidado a la cruel mujer. Sanitada sigue siendo la mujer que nunca podrá olvidar el amor que ella había dado con todo su corazón cuando las dos se amaban sin nadie más en el medio. Las manecillas del reloj en la pared continúan moviéndose, indicando la hora, que ahora se acerca a las 10 de la noche. Las enfermeras obedientemente traen la medicación de la noche, pero la paciente todavía espera a alguien. Sin embargo, la espera parece inútil, ya que la puerta de la sala de recuperación permanece sin abrir por la visitante esperada. Sanitada debería aceptar la situación, considerando que fue ella quien puso fin a las cosas, dándole una dolorosa razón a la doctora. Las lágrimas corren por el rostro de la joven actriz mientras recuerda vívidamente el día que apretó su corazón, cada acción y sus propias palabras. Nadie quiere cortar su propio corazón ni ser tildado de traidor al amor, especialmente cuando nunca quiso hacerlo. Pero cuando hay que tomar una decisión, esta debe ser la correcta. Sin embargo, la elección que hizo estuvo lejos de lo que ella deseaba. Si pudiera elegir, todavía mantendría una relación cálida y amorosa con la doctora Falada, la única mujer que su corazón anhela y con la que quiere estar todo el tiempo. Quizás sea la medicación o el cansancio por llorar, pero la paciente cae en un sueño profundo, sin darse cuenta de que se abre la puerta y de la persona que estaba esperando. La doctora Falada entra a la habitación, vestida con pantalones cómodos y una camiseta blanca combinada con pantuflas de hospital. Ella no ha desaparecido ni abandonado a la paciente, ella simplemente estaba atendiendo sus asuntos personales. La paciente duerme profundamente, lo que llevó a la doctora a ponerse de pie y observar con una mirada que lo dice todo, que recuerda los tiempos en los que sus corazones todavía se amaban el uno al otro. Sus delgados dedos trazan suavemente el hermoso rostro antes de que sus suaves labios toquen con ternura la frente de la paciente. Mi niña traviesa, susurra. A altas horas de la noche, la paciente se mueve, necesita ir al baño, pero ver a alguien tumbado en el sofá le hace sonreír. Finalmente, su doctora no pudo soportar dejarla dormir sola. ¿Por qué no me despertaste? Reprende la voz de la cuidadora mientras sale del baño. Las delgadas manos de la doctora Falada ayudan a la paciente a ajustar la vía intravenosa a su lugar adecuado antes de ajustar la cama para facilitar el acceso. Sin embargo, la paciente se resiste a recostarse fácilmente. Doctora, no podía dormir. Te quedas dormida rápido. Necesitas descansar más cuando estás enferma. La voz de la doctora no es dulce ni suave, pero aún así dibuja una sonrisa en el rostro de la actriz, que recuerda cada vez que estuve enferma y la doctora le diría que descansara. Ya he dormido mucho. Cuando estás enferma necesitas descansar. Vete a dormir ahora. Acabo de despertarme. Son las 2 de la mañana. No es hora de estar despierta. Vuelve a dormir. La doctora insiste, pero no se atreve a regresar al sofá cuando la paciente le agarra firmemente la mano. La doctora Falada se queda quieta y permite que le tomen la mano durante varios minutos o hasta que la paciente esté satisfecha. La tenue luz del baño que queda encendida refleja el interior de la sala de recuperación.
Dos personas están tumbadas una al lado de la otra, mirándose, aunque una de ellas de vez en cuando decide cerrar los ojos. La doctora Falada suspira cuando la paciente parece estar lista para levantarse de la cama nuevamente. Observa cómo se acerca la paciente y se sienta, mirándola a la cara. ¿Qué es? ¿Sería mentira decir que no siente nada con la mujer de su corazón sentada tan cerca? El rostro de la doctora Falada se convierte en tomate y sin darse cuenta se recuesta en el sofá. ¿Desde cuándo usas pijamas como esta? La pregunta acompañada de una sonrisa hace que la doctora desvíe la mirada sabiendo bien que a la doctora Falada no le gusta usar conjuntos de pijamas completos y prefiere telas más ligeras que una camisa y un pantalón a juego. Los corazones pueden cambiar, ¿por qué las pijamas no? Las palabras refuerzan los sentimientos tanto del hablante como del oyente, haciendo que la atmósfera se vuelva tensa una vez más. La actriz mira con arrepentimiento y dolor mientras la doctora Falada revela su propio dolor, mostrándole a la mujer que tiene delante cuánto ha sufrido su corazón en el pasado.